Igual que la película. Sí, no, para que estén ambientados. Es ¿cómo se llama? 4D. Es 4D, es 4D, sí. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por continuar en este ciclo de 50, que porque 50 años no es nada. Entonces, bueno, pues tenemos una película que también está celebrando su 50 aniversario, que es Dersu Uzala de Akira Kurosawa. Y bueno, ver la película y ver el nombre de Akira Kurosawa nos hace preguntarnos por qué no hay samuráis, por qué no hay Japón medieval, por qué no está Toshiro Mifune. Y miren que lo invitaron a la película, pero ahí había pasado 10 años antes un incidente muy grave que alejó completamente a Mifune de Akira Kurosawa. Ahorita vamos a platicar de todo ello. Bueno, pues es la película rusa de Kurosawa, sí, la única rusa de Kurosawa. La película, o más bien la historia de Dersu Uzala, comienza hacia 1970. Kurosawa estrena una película que se llama El Camino de la Vida, que es una película filmada en color, es una película que habla de los desposeídos en la sociedad japonesa de los 60, que ustedes saben que bueno, vino este milagro económico japonés que dejó a una muy buena parte de la población fuera de ese milagro económico, y varios directores habían estado, sobre todo los directores de la nueva ola japonesa, que eran los entonces Shohei Imamura, Nagisa Oshima, todos ellos habían denunciado mucho esa falta de humanismo que Japón había caído por el dólar, el dinero y todo. Entonces viene resultando que Kurosawa estrena esa película, que es una película muy extraña, que está basada en personajes que viven en una especie de ciudad perdida. Y pues vaya, la película no le gusta al público, no le gusta al pueblo japonés. Kurosawa recibe una dura reprimenda por parte de las autoridades cinematográficas japonesas. Los productores le dan completamente la espalda y no lo vuelven a apoyar prácticamente nunca. Y pues ante el fracaso de una película que él había preparado con mucho ahínco y que le había significado 2 o 3 años de trabajo, finalmente una tarde de invierno de 1971, Akira Kurosawa le pide a su asistente personal que vaya a la tienda más cercana de su casa y en Tokio para comprar lucecitas para el árbol de Navidad. Ustedes dirán, los japoneses ponen árbol de Navidad, pues en la casa de Kurosawa sí, al menos. Entonces, pues lo manda y resulta que al chalán se le olvidó algo en el camino, se le olvidó la cartera o se le olvidó algo, y cuando regresa pues encuentra al maestro tirado en el piso, abriéndose las venas con un cristal roto. Entonces, bueno, pues inmediatamente el joven, ni tardo ni perezoso, llamó a los servicios de emergencia. Kurosawa es llevado al hospital y ahí se le salva la vida. Paréntesis, primer paréntesis, tanto el padre de Kurosawa como su hermano mayor, y quien definió mucha de su vocación artística, que era su hermano Heigo Kurosawa, se quitaron la vida. Acuérdense que en Japón el suicidio tiene un carácter ritual, un carácter de irte con la frente en alto cuando viene un fracaso personal en tu vida. El padre de Kurosawa había sido samurái de los de veras, se había incorporado al ejército japonés, y en un momento dado que viene una crisis personal, el hombre se quita la vida. El hermano de Kurosawa se suicida, Heigo se suicida, cuando él intenta hacer una huelga, intenta hacer una protesta, porque los benshi, que eran los que contaban, los que hacían las voces y contaban las películas del cine mudo japonés, se quedaron sin chamba porque vino el cine sonoro. Y entonces el hermano de Kurosawa trata de hacer una huelga, trata de levantarlos en serio, no funciona la huelga, finalmente todos se quedan sin chamba y el hermano se suicida, ¿no? Entonces, bueno, Kurosawa de alguna forma estaba siguiendo una tradición familiar que, pues en el caso de él y afortunadamente para el resto de nosotros, pues no se le hizo. Pasa esa experiencia tan terrible, no vuelve a tener ningún apoyo de los productores japoneses, paréntesis 2, en este momento.
Kurosawa va a vivir los últimos años de su carrera, que fueron bastantes, fueron 25, 28 años de su carrera, gracias a los fans, que le van a meter mucho dinero a su cine y que incluso amenazando y haciendo algunas cosas un poco drásticas, van a conseguirle dinero al maestro para hacer sus últimas grandes películas. Es decir, a Dersu Uzala le sigue una película que se llama Kagemusha, La sombra del guerrero, que se la producen entre Francis Ford Coppola y George Lucas, que son dos grandes fans de Kurosawa. Se cuenta incluso que el maestro Lucas hace una llamada desde Japón hasta la 20th Century Fox en Hollywood y les dice: el maestro Kurosawa necesita $20 millones para hacer su nueva película. Hagan de cuenta que son 150 millones de ahora. Inmediatamente Fox dijo: no hay forma, porque pues no sería una película comercial. Y entonces George Lucas dijo: bueno, entonces en este momento los derechos de la Guerra de las Galaxias van para Warner. Ustedes deciden. Venía el Imperio Contraataca. No, pues obviamente Fox saltó inmediatamente un cheque de $20 millones y Kurosawa hizo Kagemusha, película que le da la Palma de Oro del Festival de Cannes. Luego vendría Ran, esta película que está cumpliendo 40 años este año, donde pues el maestro adapta el Rey Lear de Shakespeare al ambiente samurái del Japón medieval. Película producida por Serge Silverman, la persona que es el principal apoyo económico de Luis Buñuel en su etapa francesa, en la etapa final, la etapa de Belle de Jour, del discreto encanto de la burguesía. Bueno, está Serge Silverman. Luego, en 1990, pues otra vez los fans, Kurosawa quería hacer una película llamada Sueños, y entonces se le junta Spielberg, Lucas, y haciendo el papel de Van Gogh en el maravilloso episodio de Los Cuervos, Martin Scorsese. Ese no tiene lana, pero tiene mucho prestigio, ¿sí? Los otros tienen harta lana y le producen eso. Al año siguiente, el maestro Kurosawa quiere hacer una película acerca de una mujer que sobrevivió a Hiroshima y ahora ese legado de tristeza y de la culpa histórica y de todo ello cae sobre su familia. La película se llamaba Rapsodia de Agosto y la mujer tiene un nieto gringo, porque pues Japón estuvo ocupado por Estados Unidos muchos años, y el nieto gringo pues necesitaba un actor gringo importante, y entonces se aparece Richard Gere, y Richard Gere le dice: maestro, no nada más quiero ser el nieto, quiero producir la película. Y entonces pues obviamente Kurosawa tal vez tenía pensado otro actor, pero pues cuando este actor te da toda la lana, pues el nieto gringo es Richard Gere en Rapsodia en Agosto. Y finalmente la última película de Kurosawa, que se llamó El Cumpleaños, de 1993, es una película ya producida por él, donde él pues vuelve a tomar control de su carrera creativa, y hasta ahí llega la carrera de Kurosawa. Todavía tendría 5 años más de vida. El maestro murió en el 98 a los 88 años de edad, y con una enorme cantidad de clásicos en la bolsa impresionantes, ¿no? Piensan en Rashomon, piensan en Los 7 Samuráis, piensan en Trono de Sangre. Bueno, obviamente era uno de los grandes directores. Pero terminado ese momento terrible del suicidio fallido de Kurosawa, que le dio mucho coraje al maestro, o sea, ¿ustedes cómo creen que le fue al asistente? Que lo salvó. No, horrible le fue. Pero bueno, finalmente Kurosawa se levanta, empieza a preparar nuevos proyectos. Estas películas que les acabo de mencionar se hicieron a lo largo de periodos de 5 años. Para un director que dirigía de la manera en que Kurosawa concebía el cine, 5 años sin filmar eran angustiantes, terribles. Cuando no tenía muy claro si se iba o no a hacer Ran, se puso a pintar la película en acuarelas. O sea, nada más métanse a Google, pónganle Ran, Kurosawa pinturas, y les va a salir que pintó toda la película en acuarela, por si la película no existía, por lo menos que existiera gráficamente. O sea, a ese grado de obsesión y de hiperactividad llegaba Kurosawa. Entonces, 1972 aproximadamente, pues llegan las autoridades del cine ruso a verlo. Bueno, en primera entiendan que históricamente los japoneses y los rusos no se llevan bien. Por ahí tuvieron una bronca entre 1905 y 1910 que le salió muy cara a los rusos,
porque les partieron la madre los japoneses. Entonces, bueno, se acercó las autoridades del cine ruso y le dicen al maestro Kurosawa de la manera más directa posible: maestro, queremos que usted haga una película con nosotros. Pues muy bien, pero ¿y qué? Como que, ¿qué hacemos, no? Samuráis hablando en ruso, pues no creo, ¿verdad? No, pues mire, vamos a platicar. Las autoridades del cine ruso, como a veces las autoridades cinematográficas responden, decían que en Rusia no había ningún director que estuviera a la altura de dirigir una gran película. Con ello le mientan la madre a Andrei Tarkovsky y a todos los grandes del cine ruso, pero ya saben que las autoridades son autoridades. Margarita López Portillo, que no mencionaremos más que una sola vez porque se aparece, si la mencionamos 3, trajo a México a Sergei Bondarchuk, ¿te acuerdas, tocayo? A Sergei Bondarchuk para que dirigiera Campanas Rojas, que resultó un bodrio infecto. Se trajo a Carlos Saura a dirigir Antonieta, sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado, que es un petardazo la película, pero porque la señora decía que en México no había directores de cine decentes, ¿sí? O sea, su cuñada podría salir en el cine de ficheras, pero no podía haber directores decentes, y con ello le mentamos la madre a Felipe Casals, a Arturo Ripstein, a Jaime Humberto Hermosillo, a Jorge Fonsi, a todo mundo. Entonces, así son. Pues llegaron con Kurosawa y le dijeron: maestro, lo que usted quiera. Bueno, Kurosawa, han de saber ustedes que es un gran admirador y un gran conocedor de la literatura rusa. Acuérdense que Kurosawa, por la familia en la que crece, que es una familia de un padre samurái militar, que tiene mucho dinero y mucha cultura, Kurosawa tiene una cultura muy superior a la de muchos japoneses de su tiempo. Y claro, era una cultura abierta, no era una cultura que... Japón sigue siendo un país muy cerrado, muy hacia adentro, muy celoso de su cultura. Es por ello que Kurosawa tampoco es muy querido en el panorama del cine japonés, porque para muchos japoneses traicionó la cultura japonesa al mezclarla con tradiciones de Occidente, que paradójicamente por eso lo hacen el cineasta más importante para nosotros, surgido de Japón. O sea, uno ve Los 7 Samuráis y se da cuenta que es un western, uno ve Trono de Sangre y se da cuenta que es Macbeth, uno ve Ran y se dan cuenta que es el Rey Lear, ¿sí? Uno ve Yojimbo y aunque son samuráis, pues se comportan como gangsters, ¿no? Es como un spaghetti western, Yojimbo. Pues sí, es muy padre para nosotros, pero para los japoneses era una atrocidad. Si ustedes van a Japón, enfrente de los estudios Toho, que fue donde Kurosawa hizo buena parte de sus clásicos, no hay una estatua de Akira Kurosawa. ¿Saben de quién hay una estatua? Pues de una compañera muy querida que se llama Godzilla. Porque Godzilla es un hito cultural japonés. Kurosawa viene siendo una especie de traidor, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente Kurosawa conocía muy bien la literatura rusa del 19 y era un fanático absoluto de Gorky y de Dostoyevsky y de Chekhov y de todos ellos, igual que Woody Allen, que es un súper fan de toda la literatura rusa, ¿no? De hecho, hay varias películas que están basadas en obras rusas. Por ejemplo, Kurosawa tiene una versión de El Idiota, de Dostoyevsky, tiene una versión de Los Bajos Fondos, de Gorky, también. No están entre sus mejores películas, pero eso habla de la universalidad de criterio que Kurosawa tenía acerca del cine. Entonces él se acordó que allá por 1925, 26, conoció, o sea, Kurosawa debe haber sido un adolescente, un jovencito, las memorias del general Vladimir Arseniev. Sí existen todos los personajes. Si ustedes googlean Dersu Uzala en su navegador, les va a salir en Wikipedia una foto del Dersu Uzala auténtico. Esas fotos que se toman sí existen, sí existieron, ¿sí? Entonces, pues bueno, Vladimir Arseniev, que a los 30 años de edad era un oficial del ejército zarista, un oficial especializado en topografía y en la creación de mapas y en la exploración, era un explorador y era un cartógrafo profesional, pues de repente le llega la chamba de irse hasta el lado más oriental de Rusia, pues a hacer los mapas y hacer la cartografía del lugar.
Afortunadamente para él apareció este personaje rarísimo que se llama Dersu Uzala, que era un cazador del grupo que se llaman los Nunutbe, ¿no? Y entonces, pues este personaje hace muchas migas con el capitán Arseniev, lo acompaña en 2 expediciones importantes de su vida, que son las 2 expediciones que vimos en la película, y pues de la experiencia de vivir y de colaborar y de trabajar con Dersu Uzala, él escribe un libro que se llama igual, Dersu Uzala. El libro era considerado una especie como de libro de aventuras para jóvenes, donde pues el capitán Arseniev, con mucha literatura, pero también con mucha creatividad, contaba esto como si fuera un libro de Emilio Salgari o de Robert Stevenson o de esos grandes autores de novelas, ¿no? De aventuras. Entonces, pues Kurosawa se acordó de ello y le habla a los rusos y les dice, oigan, el libro de Arseniev me gustaría llevarlo al cine. Y entonces los rusos le dijeron, oiga, ¿y cómo conoce usted ese libro? Ah, pues porque me llegó cuando era yo un joven y pues me voló la cabeza toda la aventura del capitán Arseniev. Ah, perfecto, pues la hacemos, maestro. Entonces, a ver, nos vamos a dar una vuelta, luego usted se da una vuelta y empezamos a hacer el proyecto. Bueno, 3 años se llevó a hacer todo lo que ustedes vieron en pantalla, porque en ningún momento la película está filmada en estudio o tiene efectos especiales o nada. Todo está filmado en tiempo real, con las ventiscas reales, con los lagos reales, incluso el tigre es real y no está maestrado. Eso fue una de esas cosas que hacía Kurosawa de repente, que ponía en riesgo a todo su equipo, porque le ofrecían obviamente un tigre de un circo o de un zoológico que estuviera, o bueno, que tuviera trato con humanos, pues. Y dijo Kurosawa, no me sirve. Porque primero lo voy a dirigir, o sea, tomen en cuenta que lo voy a dirigir. Y en segunda, pues tiene que ser un animal lo más salvaje posible. Bueno, pues le llevan un tigre así recién capturado y ustedes vieron al tigre moviéndose enfrente de los actores. Y claro, había una enorme cantidad de gente que estaba con la pistola en la mano por si de repente aquello salía muy mal. Y no, al primer balazo que sonó de salva, el tigre se echó a correr. Y ya los otros que lo llevaron tuvieron que correr a agarrarlo y encerrarlo, ¿no? Pero son esos detalles que Kurosawa pone en tela de juicio para hacer una película. Es decir, aquí la película se filmó en las estaciones del año que la película dice que están ocurriendo. En el otoño, en el verano, en ese invierno terrible de la tundra, en la primavera. Entonces, pues 3 años les lleva hacer la película. Motivo número 1 para que Toshiro Mifune no participara. Los rusos estaban felices. Cuando le dijeron a Mifune y que Mifune les dijo, déjenme ver, estaban felices los rusos. Imagínense tener a Toshiro Mifune en una película. Pero en primera, cuando se enteró de que Kurosawa se iba a tardar 3 años, les dijo, no, muchas gracias. Yo ahorita ando en mi etapa internacional, ando haciendo mucha lana y no me interesa. Y punto número 2, no me hablo con Kurosawa. Abrimos nuevo paréntesis. Hay un libro maravilloso, de los libros más maravillosos sobre Kurosawa, que se llama El Emperador y el Lobo. Son los apodos que tenían entre la gente de cine Kurosawa y Toshiro Mifune. A Mifune le decían el lobo porque siempre tenía una actitud muy misteriosa, siempre observaba a la gente, casi no se relacionaba salvo con amigos muy cercanos y siempre tenía una gran capacidad de interiorizar sus personajes. A Kurosawa le decían el emperador porque cuando se ponía en plan tiránico, todo el equipo de filmación le empezaba a decir emperador y el otro se enchilaba en serio. ¿Por qué? Porque en Japón, si te dicen emperador, eres maniático, loco, y haces que todo tu equipo se suicide contigo. Obviamente en referencia a la actitud del emperador Hirohito durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando Kurosawa se empezaba a pasar de tueste, todo el equipo de producción le decía, emperador, ¿en qué le servimos? Puta, y el otro se ponía, pero en serio. Entonces, durante el rodaje de una película muy hermosa, que es la historia de un médico en el Japón medieval que se llama Barbarroja, que espero que alguno de ustedes conozca, Kurosawa
le llama la atención a Toshiro Mifune, pero enfrente de todo el equipo de filmación. Fue casi un pelotón de fusilamiento. Mandó llamar a todo el equipo de filmación, paró enfrente a Mifune y Kurosawa le gritó y le dijo todo lo que había estado haciendo mal. Mifune aguantó, terminó el rodaje de Barbarroja y nunca más le vuelve a dirigir la palabra a Akira Kurosawa. Nunca más se vuelven a hablar. Y fue verdaderamente terrible porque, pues bueno, si uno recuerda Los 7 Samuráis, Rashomon, o sea, eran una pareja de director y actor extraordinarios, pero Mifune sí no le perdonó ese pelotón de fusilamiento. Por eso en el cine siempre se dice, cuando se trabaja en el cine, si vas a felicitar, en público, si vas a llamar la atención, en privado. No puedes acusar a nadie en el público. Aunque le mientes la madre y sí haya hecho algo muy mal, es en privado. Nadie tiene por qué oír. Entonces, pues bueno, Mifune realmente le dio alas a los soviéticos, pero no iba a participar porque no quería volver a trabajar con Kurosawa. La última vez que se vieron, pues fue en el velorio de Kurosawa. Él llegó muy respetuosamente al velorio. Él muere 2 años después de Kurosawa, pero nunca se volvieron a dirigir la palabra, nunca acudió a ningún homenaje, nunca acudió a ningún lugar donde su ex amigo estuviera presente, ¿no? Cerro paréntesis. Entonces, pues ahí se lanza Kurosawa a filmar y pues 3 años los rusos tuvieron que lidiar con las extravagancias y las genialidades de uno de los directores de cine más importantes de la historia, que los metió pues obviamente en un berenjenal de problemas. O sea, esta escena, por ejemplo, donde están, hay muchas escenas muy impresionantes en Der Sursala. Esta escena, por ejemplo, que van caminando por el lago congelado y se ve el sol de medianoche. Imagínense la temperatura a la que estaba eso. Las cámaras se atoraban, las cámaras se enmohecían de la cantidad de frío que tenían que soportar. Si a eso sumamos que los rusos tenían una burocracia cinematográfica peor que la de cualquier sindicato que ustedes quieran nombrar, que yo no lo haré, que conozco varios, la película era un soberano desmadre estratégico, porque, por ejemplo, había 2 traductores para 150 personas de un rodaje que no hablaban japonés. Y el director está hablando en japonés y dando órdenes en japonés. Entonces, pues de repente el traductor tenía que andar corriendo por todos lados para poder comunicar lo que Kurosawa necesitaba. Punto número 2. Había tanto problema con el sindicato que cada semana había un camarógrafo diferente. Ojo, no director de foto, el director de foto era el mismo, pero el que finalmente hacía la chamba de la foto, pues Kurosawa de repente llegaba un lunes y había otro cuate, Andrei, ¿no? Hola Andrei, ¿cómo estás? Bien, pues vengo a terminar la película, muy bien. A la semana que entra estaba Yuri, ¿no? A la semana que sigue estaba Igor. Y pues claro, pues llegan en frío, llegan a ese pinche lugar ahí perdido en la nada, y claro, pues se les empieza a enmohecer la cámara, no entienden nada de lo que están haciendo, y bueno, no sé si se fijaron bien que la película tiene como 2 o 3 problemas de foto muy marcados. Primero tiene un flicker, no sé si se fijaron que de repente como que la imagen le hace así, 1, 2, se nota que de pronto la luz cambia de una toma a otra también, y no es intencional. Ahí saben qué pasó, que precisamente en cada manejo de la cámara y de los magazines se les fue velando la película, la dañaron. Entonces cuando Kurosawa terminan, imagínense, 3 años de filmación y te sientas a editar y ves que el material está en mal estado. Pero aquí sí no podías regresarte a la tundra y volver a filmar todo eso. Aquí no hay forma. Entonces, Der Sursala se quedó así para toda la historia del cine, como la vimos ahorita. De repente es muy oscura, de repente es muy clara, de repente los colores están como deslavados, pero es una falla del material fílmico en el que se filmó la película y de las condiciones en las que se filmó la película. Ahora, todo eso queda completamente fuera de tono con la belleza que es la película. O sea, hay muchas cosas. Durante los últimos años de su vida,
Kurosawa desarrolló una enorme preocupación por el medio ambiente. O sea, a Kurosawa y a su generación no les vas a venir a contar que es un desastre nuclear. Lo vivieron en carne propia, ¿no? Y ya estaban bastante grandecitos cuando lo vivieron. Un Hiroshima, un Nagasaki. Entonces, la capacidad que tiene el japonés de poder plantear un apocalipsis es real. Ellos ya lo vivieron, muchas gracias. Y lo vivió la generación de Hiroshima y lo vivió la generación de Fukushima en el 2011. Así que no les vienen a contar nada. Entonces Kurosawa empezó a desarrollar mucho el tema de la relación del hombre con la naturaleza. En los 70, o sea, esta es una película ecologista de los 70, o sea, ¿no? La generación millennial aquí de los jóvenes, pues ya traen ese tema muy metido, pero pues en los 70 nadie hablaba de ese tema como lo hace Dersu Uzala. Entonces Kurosawa también no cae en el romanticismo, si bien la historia le encanta, no cae en el romanticismo de poner a la naturaleza como si fuera Walt Disney, ¿no? O sea, tampoco vamos a caer en esos errores. ¿Por qué? Porque hay como diferentes formas de entender a esta naturaleza que ve el personaje de Arseniev. Obviamente nosotros somos Arseniev, nosotros somos esos ojos vírgenes, irresponsables, ingenuos, que estamos viendo este mundo que es fascinante, pero al mismo tiempo tiene allí una parte de tragedia muy importante. ¿Por qué decimos al principio? Bueno, porque la primera escena de la película, cuando él llega a preguntar por el cuerpo de Dersu, si se fijan, este bosque donde lo enterró, este bosque de abedules, ya no existe. Ya lo tumbaron, ¿se acuerdan de esa escena? La primerita escena. Ya no existe el bosque. Y ya no recuerda dónde está. Y ya, oiga, ¿no vio por ahí un cuerpo? No, pues aquí no vimos nada. Y el bosque ya no existe. Y no pasaron ni 6 años de lo que ocurrió. Entonces, eso empieza, con la imagen final termina, ese bosque de abedules, que para cuando termine Dersu Uzala, nosotros ya nos acordamos, ese bosque ya no va a existir en menos de 6 años. Y ahora ahora existiría un Walmart, ¿no? Lo más seguro. Bueno, entonces no cae en ese romanticismo de llorar y hacer una plegaria por la naturaleza, porque me acuerdo mucho de un diálogo de Canoa, cuando Gómez Cruz dice que los chavos le dicen, es que veníamos a subir en la Malinche y nos agarró el temporal y no sé qué, y dice Gómez Cruz, ¿se acuerdan de ese diálogo que dice, Malinche es cabrona, no deja subir a quien no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza que presenta Kurosawa también es una naturaleza terrible, o sea, ese diálogo cuando los soldados lo están fregando al principio a Dersu y que les dice, a ver, espérenme, aguas si el agua se enoja, aguas que el fuego se enoje, aguas que el viento se enoje y aguas con que se enojen todos al mismo tiempo porque nos carga la chingada. Y es lo que pasa en la película, o sea, vean esta escena que es una escena de una belleza excepcional cuando los agarra la tormenta en medio de la tundra y que le dice, rápido, jale hojas, jale ramas, jale todo y se hace su iglú de ramitas, ¿no? Esa escena, pues el viento es verdaderamente invencible. Vean las imágenes de ayer, de antier en Oaxaca y en Chiapas con el huracán que pasó y ves a la gente que va rescatando animalitos y niños con el agua hasta acá. Eso es cuando el agua se enoja y cuando el fuego se enoja acaba con todo. Vean lo que pasó en California el año pasado, ¿no? Entonces eso que plantea Dersu es muy interesante. Obviamente hay un enfrentamiento en la película entre la civilización y la aparente barbarie que representa Dersu, pero de barbarie no tiene nada. O sea, el tipo tiene una sabiduría, tiene un conocimiento, tiene un manejo de crisis verdaderamente extraordinario, que ni los soldados soviéticos lo tienen, ¿no? O sea, realmente el personaje aún con esto que lo tradujeron como se pudo, ¿no? O sea, mío no querer, pues bueno, sí es dar a entender que el personaje no habla bien el ruso, eso es claro. El actor es un actor muy interesante, el actor que hace el papel de Dersu Uzala era una especie de Gómez Cruz, del cine ruso, que se especializaba en papeles de este tipo, porque él pertenecía a ese grupo étnico, era de los Nupnu,
y era un actor profesional, o sea, había estudiado técnica Stanislavski y todo lo que estudiaban los actores rusos. Cuando lo conoció Kurosawa le voló la cabeza el actor. Tenía la misma edad que Kurosawa, 65 años, cuando filmó esta película. Y pues el viejo se aventó al agua y al hielo y a la tundra y a todo. Y finalmente aguantó el rodaje como los grandes, ¿no? Con Kurosawa ahí presente. El tigre y todo lo que pasa. Pero bueno, finalmente Dersu les va enseñando a estos oficiales soviéticos, bueno, rusos, porque todavía no son soviéticos, les va enseñando el manejo de la naturaleza, les va enseñando las reglas de la naturaleza, lo que se puede y no se puede romper, hasta dónde puedes llegar. También la enorme nobleza del personaje, esta escena cuando están comiendo pescado todos en la chocita, que les dice, yo soy un hombre muy malo. ¿Por qué? No digas eso. ¿Es que traen balas? Sí, pues quiero todas las que tengan. No, pues a ver, ahorita, ¡pum! ¿No? Y todo el mundo saca sus balas. Lo que quiere cazar, que es eso que en la traducción dice cebellina, son martas. Son estos animalitos blancos preciosos, que la piel es que los pinceles son carísima, claro, sí. Entonces lo que caza, por eso le dice, oye, acompáñanos hasta la estación de tren, porque van a ir a Vladivostok, ¿no? Famosísimo puerto ruso. Y le dice, acompáñanos a la estación de tren, te damos alimento y te damos dinero. Le dice, no necesito dinero, no necesito alimento. Si llego a donde hay las cebellinas, con eso tengo dinero y comida para un buen rato. Pues sí, porque las vendían carísimas, ¿no? Y son las martas, estas martas blancas que viven en Siberia. El tigre, pues imagínense, además esa otra preocupación, el tigre siberiano es el tigre y el felino más grande del planeta. Es una cosa de 5 metros que pesa 2 toneladas y si se levanta alcanza los 2 metros de alto. Es gratísimo. Sí, claro, entonces imagínense que además no es un tigre amaestrado, es un tigre real. Y Kurosawa ahí con los actores, párate enfrente, ¿no? Híjole, esos sí eran directores de cine, ¿no? Y bueno, resulta que pues el maestro Dersu nos da grandes lecciones de vida, grandes lecciones de supervivencia. Obviamente el capitán Arseniev está vuelto loco, pero viene una segunda época de la película donde vemos que empieza a pasar una tragedia para Dersu. Y hay un tema muy importante en la película que es el paso del tiempo y la muerte también. Que bueno, vamos a hablar de la muerte al final. De pronto vemos que continúan las expediciones, hay un momento precioso que la puesta en escena de Kurosawa es enorme, porque va cambiando las cosas, es decir, tenemos a un personaje que primero es el militar y el cazador salvaje, ¿no? Pero hay una escena preciosa en la segunda expedición que están todos los soldados de este lado cantando y ellos dos están juntos acá solitos y de pronto vemos como, pues bueno, Dersu, que es como una cosita de este tamaño, de pronto hay un momento en el que todo el tiempo Arseniev se pone en cuclillas y está a su mismo nivel. O sea, Kurosawa maneja el cuerpo de los actores para que los dos se vayan haciendo al mismo nivel. Ya no es el otro, ya es mi cuate. Lo que le dice él, ¿no? Le dice, no es que te quieras salvar la vida, es que estoy trabajando contigo, pues tienes que salvarte conmigo. O sea, no lo hago tampoco de buena persona, o sea, es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces viene la escena con Amba, con el tigre, que además le pone nombre y todo, y le dice, los hombres te van a disparar, vete. Y cuando Amba se acerca otra vez, es Dersu el que le dispara. Le dice, oye, no lo heriste, ya se echó a correr. Le dice el otro, no. Lo que pasa es que cuando le disparas al tigre, el tigre corre hasta que se muere. No, de veras, no le hiciste nada. Y en ese momento a Dersu le cae el 20 de que ya rompió las reglas de la naturaleza. Por un error, por miedo, por defender a su cuate, porque el tigre va a brincar, o sea, eso no hay duda. Pero ya rompió las reglas y entonces Dersu se vuelve huraño, empieza a preocuparse, no los deja ni que arranquen una hoja del árbol porque están rompiendo el equilibrio natural y viene una maldición que Dersu nunca deja en ningún momento la duda de que es una maldición, empieza a perder la vista. Y para un cazador
El perder la vista es dejarlo en la inopia total. Y entonces pues viene el tercer acto de la película, que podría ser el que nos dejara más tranquilos, pero al mismo tiempo es el más triste de los tres, porque el capitán Arseniev, queriendo hacer algo bueno, llevárselo a su casa, que esté en una casa cómoda, donde haya fuego, donde haya comida, donde haya comodidades, para un hombre que está perdiendo la vista y que el tiempo está pasando, pues lo acaba convirtiendo en un prisionero, lo acaba convirtiendo. Esta escena donde otra vez la puesta en escena de Kurosawa, el niño tocando el piano, el capitán leyendo el periódico, la señora tejiendo o cosiendo o bordando, lo que sea, y como si fuera un perrito pegado a la chimenea, Dersu. Y es el momento en el que él se levanta y le dice: capitán, ya deje mirar la montaña, no me dejan salir a disparar, aquí la gente paga por agua, la gente paga por leña. O sea, lo dice la esposa: oye, pues se puso bien loco porque me vio que compré leña y fue y tiró un árbol, ¿no? Pues no, es que en primera, y allí Kurosawa nos pone ese entredicho, ¿no? O sea, Dersu nunca pidió que se lo llevaran. El capitán está obrando de buena fe, pero pues lo dicen que el caminito al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, claro, Dersu está completamente fuera de sí. Dersu queda grabado en ese cilindro que graba el chavito: es que yo en la ciudad no tengo trabajo, no tengo vida, todo es ver por la ventana, ver la montaña de lejos y estar adentro de una casa. Y entonces, bueno, otra vez las buenas intenciones del capitán Arseniev, le regala un super fusil ultramoderno, padrísimo, para que le dice: no importa tu vista, con esto no vas a fallar. Y alguien se lo quiso robar, ¿no? ¿Quién sabe? Igual y no, igual y sí, porque ahí es donde entra ese tema de la muerte, que mientras Arseniev está enterrando a su amigo, el otro güey está como empleado del ISSSTE, ¿no? Oiga, yo tengo mucho trabajo, o sea, ya usted me dio los datos a la chingada, ya entiérrenlo, ¿no? Ya entiérrenlo, vámonos, ¿no? Y ya. Todavía llegan los otros y le dicen: ay, perdón, es que la tierra está bien congelada. Pues sí, imagínate enterrar a alguien en la tundra, ¿no? Y finalmente ahí queda Dersu. Ya el otro flashback, pues ya lo tuvimos al principio de la película, pero es una película que habla de eso. O sea, la naturaleza tiene para Kurosawa ese doble camino. Por un lado es fascinante, por un lado es maravillosa, por un lado es de donde podríamos tener todos nuestros recursos como seres humanos, pero también la naturaleza es cabrona, y vemos cómo los seres humanos no pueden con ella, y se los dice Dersu: la naturaleza es invencible, aguas con eso, aguas con eso. Entonces, cuando la película se estrena cuando va empezando esta filosofía llamada New Age. ¿Se acuerdan de la filosofía New Age? A finales de los 70, principios de los 80, donde regresamos a las raíces de lo natural, a una nueva era, una nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, Dersu Uzala se estrena en ese contexto. Y bueno, muchos críticos de cine de la época decían: no, sí, claro, esto, o sea, es Kurosawa, maravilloso como siempre. Pero incluso hay una crítica muy famosa que decía: es un panfleto de cuidar la naturaleza. Bueno, yo creo que la señora no le entendió, porque la película es muy compleja. La película habla de cosas muy profundas, que en medio de esa belleza, por cierto, es la primera película de Kurosawa filmada en 70 milímetros. O sea, esto es para haberla visto en el cine latino en todo su esplendor. Qué lástima que ya no tengamos cines de ese tamaño. Pero bueno, Dersu Uzala, la película, se estrena en el Festival de Moscú, gana el Gran Premio del Festival de Moscú. Kurosawa se sube a recibirlo en un país donde no entiende nada, habla en un japonés que nadie lo entiende, se gana el Gran Premio, y resulta que, para mucho coraje de los japoneses, la película llega al Oscar y se gana el Oscar de Mejor Película Extranjera, el segundo que ganó Kurosawa en su carrera. El primero fue Rashomon, pero el segundo de su carrera, y por la Unión Soviética. O sea, imagínense qué corajote. Imagínense, no, los rusos estaban rascándose la panza, o sea,
los rusos estaban felices, ¿no? De tener a Kurosawa en la nómina, de que Kurosawa, pues bueno, los hizo ganar un premio del imperialismo yanqui, como era el Oscar, pero finalmente Dersu Uzala se gana eso. Leo, fue una muy buena relación, obviamente ya no hay ningún otro proyecto de Kurosawa con los rusos, porque no, o sea, ya no hay más que hacer, y bueno, pues empezará otro peregrinaje para levantar un proyecto sobre los famosos clanes que se organizaron en 1600, más o menos 1616, para hacer el Japón maravilloso que se cerró a Occidente durante 250 años, que es la era Tokugawa, y todo eso está narrado en una épica maravillosa que se llama Kagemusha, la sombra del guerrero, y que bueno, finalmente en 1980 se hará realidad. Pues esa es la historia de Dersu Uzala, y bueno, creo que ahora esta preocupación ecológica, ya para terminar nuestra conversación y que también platiquen ustedes algo, lo que quieran, pues ya es un tema que tenemos que tomar mucho más en cuenta, y los cineastas jóvenes lo están haciendo de una manera muy puntual. O sea, habrá cosas que no nos gustan, pero las generaciones más jóvenes sí se están preocupando por qué leche toman, que sea una empresa que no contamine, que sea una empresa que no esté, no quiero mencionar empresas, pero hay empresas que expropian grandes mantos freáticos para extraer agua y hacer sus productos. Entonces hay jóvenes que dicen, yo ya no tomo de esa leche o no tomo de esa cosa porque está causando un daño. Finalmente creo que de esos granitos de arena se puede ir construyendo algo mucho más importante, ¿no? La gente ya no está consumiendo tantos animales, la gente que consumimos animales, la manera en que los animales son sacrificados ya es un poco más racional, no tan brutal. Entonces sí hay cosas que 50 años después de Dersu Uzala, pues ya son una realidad. O sea, estamos cada vez más cerca del reloj del fin del mundo. Esto hace 50 años era una advertencia. Y bueno, la relación del hombre con la naturaleza está peor que nunca, ¿no? O sea, creo que en ese sentido la película sí era, aún hablando de algo del pasado, era algo muy puntual de parte de Kurosawa de decir, estamos a tiempo de restablecer las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos. Si no, nos vamos a acabar todos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, ¿qué quieren comentar de Dersu Uzala? Sí, adelante. Acerca de cuando inicia la película. Sí. La tienes que ver y revisar y volverla a ver, yo creo que 2, 3 veces el inicio. Ajá. Yo sentí miedo, sentí un peso de parte de Kurosawa acerca del tema que nos está invitando a considerar. Sí. Yo sentí, de verdad, te lo juro, sentí algo. Sí, porque el principio es una escena de destrucción. O sea, Dersu Uzala toca un tema muy importante, que es este retrato de un estilo de vida que va a desaparecer tarde o temprano, ¿sí? Bueno, incluso los propios cartógrafos y los soldados van a desaparecer. O sea, en 1917 va a venir una revolución soviética, ¿no? Entonces, sí hay ese retrato, pero sobre todo la escena cobra sentido al final. Cuando tú ves que ese bosque de abedules donde el capitán enterró a Dersu ya no existe al principio, porque viene la modernización, porque viene la revolución industrial, porque vienen todas esas fuerzas. Entonces también Dersu Uzala es un personaje en vías de extinción. Todos estas personas que vimos, que los que son cazadores que trafican con pieles, los que están friendo el pescado, todos esos, los va a barrer la modernidad. Y bueno, con Stalin les fue de la fregada a toda esa gente, la mataron, la desaparecieron. Entonces, la película habla de eso. O sea, estamos viendo un mundo que está desapareciendo y va a acabar desapareciendo, pero vamos a acabar desapareciendo todos con él, ¿sí? Entonces, esa escena del principio, el sentido es al final, cuando tú ves el bosque y dices, ese bosque lo están talando en el inicio de la película.
O sea, ni siquiera el bosque va a Nos existir. enfrenta a la muerte luego empezando Sí. la película. Sí. Luego estamos frente a la muerte. Sí, no sabemos bosque. quién es quién. Simplemente hay un personaje que pregunta por otro que fue enterrado ahí y dicen, no, pues aquí no hay nada, ¿no? O sea, de alguna forma la muerte de Dersu es una muerte que a Dersu le hubiera gustado porque finalmente se acabó fundiendo con la naturaleza, ¿no? Las condiciones no, o sea, no sabemos si le robaron el rifle, qué pasó, por qué murió, pero finalmente él se fundió con la naturaleza, pero eso es lo que le va a pasar a todo ese mundo de Dersu Sala, ¿no? Y le va a pasar a la propia Rusia, o sea, a partir de 1917 ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Sí, por allá. Antes de que continúen los comentarios, yo quisiera pedir de parte del público un aplauso para los comentarios. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién más quiere comentar algo? Tocayo, adelante. Sí, dos comentarios rápidos. Uno, Sí. yo leí la novela hace como 2 años. Ah, qué Se bien. consigue en español, ese es el mensaje, ¿no? Ok. Se me hizo pesada, naturalista, siglo XIX. Sí, me costó un poquito de trabajo, pero se consigue en español. Y el segundo comentario es que la incapacidad de Dersu para adaptarse, Sí. hago un ejercicio comparatista. Fue la novela de Coetzee, el premio Nobel sudafricano, nos cuenta cómo se lleva a Viernes a Londres, y Viernes en Londres no se halla y acaba haciendo una especie de tipi en el jardín de la casa, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que le pasa a Dersu, la historia de Viernes en la novela de Coetzee. De Coetzee. Sí, incluso me acordé también yo de 2 películas que tocan ese mismo tema. Toca yo una, Tarzán, la de Greystock, la leyenda de Tarzán, donde también se lo llevan a Inglaterra, y el otro, pues, el otro que es Chango, pues imagínate cómo se siente, ¿no? Y desde luego la referencia más obligada, El niño salvaje de Truffaut. O sea, donde al pedagogo Jean Itard en un momento dado que lo está haciendo ciudadano, ¿no? Y que le está dando un alma y que le está dando la civilización, y llega un momento en que lo ve en las noches que se sale a aullarle a la luna como lobo, y al pedagogo le cae el 20 de, pues es que él no me pidió que lo civilizara, ¿eh? Él no me pidió que lo rescatara, lo rescaté porque lo iban a linchar los aldeanos, porque era un niño salvaje, era un niño monstruo. Dice, pero así que él me haya pedido, oiga, deme educación, no, ni madres. El niño va a seguir va a tener esa parte salvaje toda su vida. Y sí, o sea, pues es la incapacidad de adaptarse, el querer, también es una parábola, una metáfora de la colonización a fuerzas, ¿no? De seres que son completamente libres y naturales y que no se hallan y terminan regresando a sus entornos, ¿no? Aunque el final de Dersu haya sido trágico, fue un final en donde él amaba la vida como nadie. Entonces, eso es lo maravilloso de la película, ¿no? Si se hubiera muerto ahí en el desván de la casa, pues hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido un final terrible y espantoso. Pero sí es el asunto de la colonización a la fuerza. Aquí, pues bueno, por las buenas intenciones del capitán Arseniev, que pues resultaron desastrosas, ¿no? Pero bueno, finalmente él obró de buena voluntad y obró con humanismo, y además Dersu ya es su cuate, ya en esos instantes es un super cuate, ¿no? Es un gran canto a la amistad, ¿no? Sí, claro, no, la película es eso, claro, o sea, la manera como Kurosawa los va acercando, los va haciendo cada vez más íntimos, ya se pierde esa sensación de cómo lo tratan los soldados al principio a Dersu, de, ay, no, ni le atinaste al conejo, ¿no? Y Dersu dándoles todas estas frases maravillosas de, no, imagínate, si tú le atinas siempre al conejo, nos quedamos sin comer, ¿no? De hecho, George Lucas, que bueno, una gran inspiración para la Guerra de las Galaxias es el cine de Kurosawa y la filosofía del cine de Kurosawa. Aquí surgió otro personaje a través de Dersu Sala. Dersu Sala es el modelo de Yoda. O sea, Yoda que habla de más hacia atrás,
que ahí no lo pone como lo ponen aquí, pero Yoda siempre habla hacia atrás, las frases las menciona hacia atrás, es un dechado de sabiduría. Y bueno, el tamañito y ¿no? O sea, ya luego le dijo a Kurosawa, ¿no? Ay, es que de su sala, y entonces le enseñó a Yoda, y Kurosawa, ay, qué bonito, qué padre, ¿no? Entonces sí, tocayo, es un canto a la amistad y a la naturaleza, ¿no? Muy bien. Norma. No, Ya, pues, sí. padrísima. Y bueno, también esta cosa de que, bueno, en alguna parte, sí, Dersu le dice, o sea, con el miedo del tigre que va a ir por él, Sí. y porque el bosque lo va a castigar por Claro. haberlo matado, sí le dice, me ofreciste tu casa, llévame, sí, pero no sabe cómo es su casa, no sabe que es una Sí. caja donde no va a ser libre. Claro. ¿No? Y al final, sí, bueno, pide regresar a la montaña y es como si se cumpliera la profecía o el destino, más Claro. que profecía, ¿no? Sí, sí, el sí. destino. Regresas a la montaña y en la montaña, la montaña va a mover los hilos Claro. para que se haga ese equilibrio, ¿no? Sí. Mataste al tigre, bueno, algo va a pasar en la montaña que va a tomar tu vida, Sí. ¿no? Y Sí, la sí. toma, pues, un barbaján, lo que sea, pero Sí. en la montaña. Y eso muy lindo que dijiste, ¿no? Y al final se funde en la montaña porque Claro. él desde ahí. Claro que sí. Y ese final, ¿no? Con él diciendo Dersu, ¿no? Así como un suspiro nada más. Y vemos el callado y vemos la tumba, ¿no? Y otra vez este canto de los soldados rusos. Es una belleza. Como todo Kurosawa es una belleza, ¿no? Pero bueno, sí es una película típica. O sea, es la única película que Kurosawa filmó fuera de su país, en un idioma que no sabía, con una industria de cine que no conocía y que les sacó canas verdes porque Kurosawa repetía tomas 100, 200 veces y los rusos estaban acostumbrados a algo mucho más rápido, entonces sí hubo muchos choques y todo, pero bueno, ya después el Oscar y todos los premios que se llevó la película, pues ya estaban muy contentos, pero ya no había más, o sea, sí había mucha admiración y el gran conocimiento de Kurosawa hacia la cultura rusa, pero hasta ahí, o sea, ya no iba a ser una relación mucho más productiva, ¿no? Bueno, pues si no hay otro comentario, pues ya nos vamos. La próxima semana. Sí, claro, adelante. ¿Cómo le pagaron la película? ¿Cómo le pagaron la película? Pues en rublos, supongo. Sí, ¿O le pagaron con trigo? ¿O le pagaron con cómo? No, en rublos. En rublos convertidos a yenes. Lo más seguro. No, digo, generalmente pues las producciones siempre se pagan en dólares, ¿no? Porque es donde se cotiza, pero para como estaban aquí las cosas, lo más seguro es que fueron en rublos, lo que le pagaron. Sí, pues bueno, la próxima semana, sí, adelante, señor. Pregunta más. No, adelante. Quiero entender que en esta película no hubo dobles. No. Ni siquiera en la del río. No, es el actor. Es el actor el realiza. Sí. Es que el actor, pues bueno, era actor, pero había pertenecido a su tribu. Sí. O sea, el cuate sabía nadar, sabía cazar, sabía todas las reglas que Dersu sabe, pero pues él se civilizó, digamos, en un término muy triste, se civilizó, pero claro que sabía. Entonces, bueno, la Kurosawa le solucionó la vida, porque por un lado era un muy buen actor y por otro lado era un cuate que simplemente la forma en que camina, cómo va pisando, cómo observa, cómo todo, pues dice, es que él había crecido ahí. Entonces le resolvió a Kurosawa dos problemas en un mismo paquete, ¿no? Y pues sí, 65 años y hacer esa escena del río está muy cañón, sí. Una pregunta, Sí. tal vez cándida, pero No. como me hizo ruido lo que dijiste porque he tratado con japonés por mi trabajo. Sí. Les daba clases de español a japoneses. Ah, qué padre. Estudié la carrera, especialicé en español para extranjeros. Sí. Bueno, y entonces me notaba una frialdad en todas las casas cuando me tocaba ir con los alumnos, que una niña me dijo un día, después de no sé cuántos años, es la primera vez a los 15 años que le doy un abrazo a mi mamá. Sí, son muy... Yo la saludaba de beso. Sí. Y entonces, pues había amor en esa familia, pero no se tocan ni se abrazan. No. Pero luego me llamó la atención lo que dijiste, que hay una falta de humanización
debido a la modernidad en Japón, ¿o cómo está? No, era una, o sea, cuando Japón sale del trauma de la posguerra, Sí. Japón se llena de dólares y Japón se vuelve un país como lo conocemos, un país hipertecnologizado, con mucho dinero, con una población, con un nivel académico y un nivel de vida y todo, pero dejan atrás a muchos japoneses que no alcanzaron a llegar. Entonces empezaron a vivirse problemas de criminalidad, de inequidad social y de muchas cosas que los cineastas que siguieron a la generación de Kurosawa, que eran Nagisa Oshima y Mamura y todos ellos, empiezan a hacer películas denunciando precisamente esa falta de justicia social en un país que de repente se atascó de dólares y se convirtió en el monstruo tecnológico que es Japón. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, sí hemos visto muchas películas japonesas, sobre todo recientes. Aquí una vez, bueno, el año antepasado hicimos un seminario de Hirokazu Koreeda, que es uno de los más importantes cineastas japoneses de ahora, que está precisamente retratando esas familias japonesas modernas. La película más importante se llama De tal padre, tal hijo, donde vemos a dos niños que crecen en diferentes familias, una familia que vive, hagan de cuenta, en el Ajusco, una familia clase trabajadora, que ama profundamente a sus hijos y los apapacha y todo, y una familia de Interlomas, que tienen un nivel de vida increíble, pero donde el niño lo están convirtiendo en un monstruo que toca el piano y toca sonatas de Bach a los 5 años, y que claro, a los 15 va a ser un peligro social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente hay una nota de una enfermera de ups, hace 7 años tuve un pequeño error y los cambié? Y pues bueno, pues los papás dicen, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a conocernos todos. Y entonces se conocen y hay un gran momento en la película donde de repente dicen, el niño va para acá y este niño va para acá un ratito a ver cómo se acomodan, porque finalmente son los papás biológicos, ¿no? Y claro, pues pasa lo de Tarzán Chango en Londres, que no se halla. Pues el otro está acostumbrado al barrio, a salir a la calle, a treparse en una bici y romperse la madre en una calle, ¿no? Y el otro está acostumbrado a ser una especie de Leonard Bernstein de 5 años, ¿no? Pero pues lo metes a una tienda de abarrotes y el chavito enloquece, porque no lo conoce, ¿no? Entonces, Koreeda, por ejemplo, le recomiendo mucho si puede ver películas de este director, Hirokazu Koreeda, está revisando a la familia japonesa moderna, pero con un bisturí increíble. Y nos está mostrando un retrato del Japón contemporáneo donde no están muy bien las cosas que digamos, ¿eh? La están pasando bastante mal. Porque, pues sí, o sea, tenemos, bueno, ahorita hubo un documental terrible del tema que se llama Black Box Diaries, que está en Filmelier, si la quieren ver en plataforma, o la Cineteca la tiene ahorita en cartelera, que es una periodista japonesa que fue violada por un colega suyo en un hotel drogándola, y cómo ella denuncia el hecho. La persona que abusó de ella es un cuate muy famoso en los medios, y entonces te retrata un Japón de terror, porque todo eso que conocemos de una sociedad muy perfecta, muy cuadrada, con un nivel de cultura y de vida y de tecnología importantísimo, son de un machismo terrible. No solamente protegieron al cuate, la orillaron a ella a suicidarse. Afortunadamente no se le hizo, pero la orillaron a suicidarse. No, pues es que yo quiero denunciar a este cuate. No, mejor suicídate, pues es una vergüenza lo que quieres hacer. Y se abrió las venas, pero no lo logró. Y entonces la chava denuncia el hecho y sí te muestra una sociedad japonesa durísima, durísima. Entonces, bueno, finalmente digo, esto estamos hablando de Japón. Todas las sociedades tienen sus caras, sus prismas, son prismas. Hay muchas caras alrededor de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pues no tampoco es el mejor de los mundos posibles. Y ahora el carácter mexicano de venga, y pum, ¿no? Y pues, a los japoneses les imagino, por eso les fascina venir a México, porque
Aquí todo el mundo abrazas, besas, comes tacos en un puesto callejero y todo el mundo se despide, ¿a poco no? Provecho, o sea, nunca los vas a volver a ver, pero la gente te dice provecho. ¿Sí? Entonces, eso en Japón, provechito, ¿no? Y ahí está la gente comiendo. No, o sea, eso los japoneses lo ven y los ven como de otro planeta. O sea, estos güeyes se abrazan. Cuando están dolidos, a las 3 de la mañana empiezan las de José José. O sea, no, somos otra cultura muy diferente, pues les fascina, ¿no? Tengo yo muchos conocidos que se han casado con japonesas y las japonesas son así de, ay, pero bendito sea Dios, o sea, porque prefiero un marido que me abrace y me apriete y me apretuje y me besuquee y todo. Y dice, porque tuve novios japoneses que eran así como, ¿tú me quieres? Sí. ¿No? Arigato kosai más, ¿no? Pues sí. Entonces, pues sí, somos culturas muy diferentes. Ellos nos han de ver de una manera extraordinaria cómo nos comportamos, ¿no? Pero pues nosotros así somos, los mexicanos así somos, ¿no? Entonces, bueno, sí entiendo perfectamente el comentario, claro que sí. Aquí, pues bueno, está la sensibilidad de dos culturas, o sea, los rusos, que bueno, este es un ruso, o sea, el capitán, pues es como si Carlos Fuentes fuera a hacer mapas, o sea, por favor. O sea, vean la casa, vean la esposa, vean el niño, vean el piano. Vives en Vladivostok, o sea, no, el cuate es un hiperintelectual, es un militar de altísimo rango que nunca se ha manchado las manos de sangre porque él está en la parte administrativa del ejército, y el cazador, que es este señor que se ha vuelto sabio de convivir con la naturaleza y de que el orden de la naturaleza es perfecto y si tú lo rompes, la naturaleza te maldice. O sea, eso que dice, y el sueño, ¿no? La escena del sueño de Dersu, pues es eso, o sea, yo rompí la regla, la naturaleza va a venir por mí, tiene que venir por mí, la montaña me lo tiene que cobrar, ¿no? Y Arseniev, pues es un cuate cerebral, racional, educado, de buena familia, ¿no? No sé cómo le haya ido con la revolución, porque finalmente él murió en 1930. No sé cómo le haya ido con la revolución, ya no se sabe nada de él. El libro se publica en 1923, o sea, se publicó después de la Revolución de Octubre. Pero muy bien que le haya ido, no creo, y menos con Stalin, Dios nos libre, ¿no? Pero bueno, pues es un personajazo. Y son reales, estos son reales. Chequen las fotos en internet, son bien bonitas. Las Kurosawa las reprodujo tal cual, o sea, tal cual. Está Dersu con una cara de espantado así de, ¿no? Es como de estas personas del pueblo que no quieren que les tomen fotos porque les robas el alma. Entonces está Dersu así todo el tiempo y los rusos así abrazándolo y le ponen la cachucha y no sé qué, y Dersu está todo el tiempo así ante la cámara, ¿no? Entonces es una maravilla, realmente. Pues bueno, la semana próxima tocamos tierra en el cine mexicano, vamos a ver otro clásico que cumple 50 años de un gran amigo, gran maestro de cine, Jaime Humberto Hermosillo. Nos toca ver La Pasión según Berenice. Así que los esperamos a las 5 de la tarde. Grandes Marta Navarro, Pedro Armendáriz Jr., doña Emma Roldán y la obra maestra de Jaime Humberto en todos los sentidos. Así que acá los esperamos, corran la voz, 5 de la tarde, entrada libre. Muchísimas gracias. Gracias a todos.